Bueno, buenas tardes, ¿cómo van? Ay, no sé por qué no los escucho. Déjeme ver que tengo un problema de audio. Ay, qué raro. Déjeme ver un momento. Microphone. Ahora sí. Hola, pueden hablar a ver si los escucho ahora. Buenas tardes, profe. Ahora sí. Ahora Gracias. sí. Bueno, Bueno, sí, no sé por qué a veces la Mac esta que tengo cuando le saco los audífonos, ese problema porque los audífonos no son Mac, entonces se pone fina, ¿verdad? Uso audífonos Samsung, entonces se revela y cuando saco los audífonos, no hace el switch al audio de los parlantes. Bueno, buenas tardes, ¿cómo van? Bienvenidos. Vamos a continuar hoy con lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Sobre amplificadores. En particular, vamos a continuar con el tema del amplificador base común y common gate. Eh, hoy vamos a hacer una clase bastante teórica. La idea es llegar ya la semana que viene a hacer o plantearle algunos ejercicios prácticos que se resuelvan incluso utilizando el T-Spice. Como les dije, la idea capaz sería dejar algunos de ellos para resolver como tareas extra. El semestre pasado, de hecho, al final del año, yo les di dos problemas. Un problema que tenía que ver con etapas fundamentales, como esas que estamos viendo, y una etapa al final que tenía que ver con mm, realimentación, que era una etapa más complicada. Y en ambos casos asigné 25 puntos, 25 puntos que fueron para el examen parcial, el primer problema, y 25 puntos para el final, digamos. Y me gustó porque la gente realmente participó mucho y porque pues obviamente se querían ganar los 25 puntos extra, sobre todo por el primer parcial que había estado un poco bajo. Pero además fue muy interesante ver, ¿verdad? Cómo cuando llegaron al final, todos los que entregaron las tareas extra, que fueron bastantes, les fue muy bien el examen porque los ayudó a estudiar, ¿verdad? Esa mezcla de tratar de hacer un diseño y echarlo a funcionar en el T-Spice, parece no, de hecho, en realidad es lo que sucede, fortalece un poquito los conceptos, que a veces estudiar en el libro o hacer ejercicios eh, tiende a no ayudar a veces a absorber todo lo que está involucrado a la hora de resolver, digamos, un circuito complicado. Entonces, voy a plantearles esa opción, ¿verdad? Les voy a tirar ahí la semana que viene, como ya nos vamos acercando al examen final, parcial, les voy a tirar un par de problemas en Spice, les voy a asignar ahí puntos extra para que ustedes se los ganen, que sean aplicables al primer parcial, y con eso ayudarles un poquito a que ustedes más o menos vean cuáles son las cosas críticas que es necesario dominar para resolver para el examen. Voy ya nada más a confirmar acá la fecha, ¿verdad? Según la tenemos aclarada en el programa, como para que ya nos vayamos orientando, poniendo en... Vamos a ver, aquí está. Les recuerdo que el examen es virtual, bueno, hacer en la casa, mejor dicho, ¿verdad? Yo les voy a subir un enunciado, les doy un cierto número de horas para que lo resuelvan y el examen luego lo resumen por la plataforma del TEC Digital. No vamos a usar el CAP. Entonces vamos a ver aquí la fecha establecida es para el 29 de septiembre, así que estamos exactamente a un mes, ¿verdad? Perdón, 24 de septiembre, un poquito menos de un mes, ¿verdad? Para el primer parcial, que vale el 35%. Vamos terminando el tema 4.2 y la idea es ingresar hasta donde lleguemos en el tema 4.3. Normalmente no se puede cumplir todo el 4.3, entonces ahí vamos a cortar, ¿verdad? Para que quede la materia lista para el examen. Bueno, no sé si tienen alguna consulta sobre lo que hemos visto hasta ahora. Como les digo, vamos a seguir evaluando esta topología, la de base común o gate común, con puerta común. Ya ustedes me enviaron las tareitas. El día de hoy. Vamos a sacar la listita por ahí, si hoy repartimos puntos extra también, tenerla por aquí para anotar. Se me olvidó subirle mañana le subo sin falta la base que tenemos de puntos extra para que vayan viendo cómo vamos a avanzar. Bueno,
hicieron este análisis, entonces queda comprobado, ¿verdad? Que el amplificador tiene una ganancia positiva igual a la del emisor común, solo que con signo opuesto. O sea que no hay desfase, como alguien muy bien anotó, ¿verdad? Si la señal aquí tiene esta polaridad, bueno, a la salida va a tener la misma polaridad, no va a haber desfase, solo que va a haber una amplificación que va a ser igual a este factor, ¿verdad? De la señal. Entonces el amplificador base común o common gate no es inversor, es un amplificador que tiene signo positivo de amplificación. Aquí hay un detalle que no estamos contemplando en este curso, ¿ok? El efecto de cuerpo que ustedes es probable que estudiaran, ¿verdad? En el semestre anterior. Ustedes saben, ¿verdad? Que si yo veo el modelo de un MOSFET, digamos, de pequeña señal, que aquí no, esto sería un BJT, pero digamos, si yo dibujo, ¿verdad? El modelo pequeña señal de un MOSFET, yo tengo en realidad dos fuentes, ¿ok? Una fuente que es la que produce una corriente proporcional al VGS, ¿verdad? ¿Ok? Y tengo otra fuente, ¿verdad? En paralelo con esta que produce una corriente, ¿verdad? En sentido contrario, que tiene una transconductancia que normalmente se le llama GMB, que produce una corriente debido a lo que se conoce como la tensión, ¿verdad? Que haya entre el volk y el source. Este es como el modelo más completo. Bueno, hay falta de reo, pero no lo vamos a poner, del MOSFET. Recordando, ¿verdad? Que hay un tercer terminal que llamamos el volk, ¿verdad? Y donde se produce, ¿verdad? Una tensión VPS. Tal vez como para verlo muy rápido, aunque yo sé que ustedes lo vieron, ¿verdad? Esto se debe, ¿verdad? Vamos a explicarlo así muy rápidamente, de manera intuitiva, nada más para que ustedes, pues, recuerden, ¿verdad? Que el canal, digamos, cuando yo tengo un transistor MOSFET, voy a quitar esta almohadilla que no estorbe. Cuando yo tengo un transistor de canal NOP, ¿verdad? MOSFET. Ok. Lo que produce realmente el canal es la caída de tensión que hay entre el gate, ¿verdad? Y el bulk, ¿verdad? La tensión V-gate bulk, la que produce en realidad el canal. ¿Ok? Dependiendo de cómo yo conecte esto, suponiendo que por ahora digamos que tengo las dos terminales de drain y son cortocircuitadas, o sea que esto actúa como una especie de capacitor MO, yo tengo, ¿verdad? Una fuente VGS aquí, ¿verdad? Que también está cortocircuitada aquí a tierra, ¿verdad? El source está cortocircuitado a tierra. Y puedo tener, ¿verdad? Una fuente VBS, ¿verdad? Y nosotros vimos, ¿verdad? Que el canal, digamos, el canal se produce, ¿verdad? Debido a la acción de estas fuentes de tensión, ¿verdad? Cuando esas fuentes de tensión alcanzan un cierto valor, ¿verdad? Tal que V gate bulk es igual, ¿verdad? A VTH. Cuando se produce esto, ¿verdad? En este punto aparece el canal, ¿verdad? En el transistor. Ahí aparecería el canal, ¿verdad? En V-gate bulk igual VTH. ¿Qué sucede? Que V-gate bulk, en este caso, ¿verdad? Si ustedes hacen una ley de corrientes de Kirchhoff, ¿verdad? Podrían decir lo siguiente, menos V-gate bulk más VGS, ¿verdad? Menos V bulk source, ¿verdad? Tomando en cuenta este el bulk, ¿verdad? Este es el gate. Es igual a 0, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿verdad? Queda claro que la tensión gate bulk en realidad es igual a la resta que haya entre la tensión gate source y la tensión que haya VBS. Entonces ustedes vieron, ¿verdad? El semestre pasado que eso se conoce como efecto cuerpo, ¿verdad? Que hay un parámetro gamma, ¿verdad? Que es el que mide, ¿verdad? Digamos cuánto vale la tensión gate, pero la tensión de umbral del transistor en función de ese efecto cuerpo. Y en pequeña señal, esta tensión acá, pues tiene un efecto también, ¿verdad? En la transconductancia, ¿verdad? Porque si el V-volt source es muy alto, ¿verdad? O es alto, eso le va a restar al VGS, ¿verdad? De pequeña señal, y por lo tanto vamos a tener menos corriente de la que esperábamos, ¿verdad? O sea, no vamos a tener todo. Bueno, eso se le conoce como efecto cuerpo.
Aquí, digamos, si yo tuviera un amplificador common gate, ok, tenemos, y aquí yo tengo mi tensión de entrada. Es claro que se produce ese efecto cuerpo, ¿verdad? Porque Vin se ve como menos VBS, ¿verdad? Se ve conectado entre el bulk y el source del transistor. Entonces hay un efecto ahí de cuerpo, ¿verdad? En ese transistor que va a afectar el modelo pequeña señal y la tensión de umbral, ¿verdad? Eso afecta tanto el modelo gran señal como el modelo pequeña señal. Pero bueno, en este curso vamos a suponer que el efecto cuerpo no existe, ¿ok? No lo vamos a usar en los cálculos. Sin embargo, es algo a considerar cuando ustedes hagan ya las verificaciones en LT-Spice y noten que las ganancias y las corrientes no son exactamente las que habíamos previsto. Tal vez van a estar cerca, pero no van a ser exactamente las que preveíamos, porque en Spice el efecto de cuerpo sí es modelado. Entonces, normalmente el efecto de cuerpo, tal vez en los libros más avanzados de diseño se considera para algunas cosas, pero en principio la regla fundamental, ¿verdad? De salida es, vamos a suponer que no hay efecto de cuerpo, vamos a diseñar y luego veremos qué problema tiene el efecto de cuerpo desde el punto de vista de simulación y lo corregiríamos si es necesario, ¿verdad? El efecto de cuerpo en realidad es un fenómeno secundario, entonces se nos permite, ¿verdad?, hacer esa aproximación, ¿verdad?, sabiendo, pero siempre teniendo en cuenta que eso está ahí. Entonces, esto es por si alguno de ustedes se acuerda, ¿verdad?, cuando llevaron el curso con Juan José, no sé, que lo llevaron con Aníbal Coto, sino con Aníbal Ruiz, ¿verdad? Bueno, no sé, que vieron todos esos modelos y dijeron, ¿dónde está el famoso efecto de cuerpo que había en el MOSFET? Bueno, no es que no está, es que lo vamos a despreciar, ¿verdad? Considerándolo un efecto secundario y teniendo en claro que puede afectar, ¿verdad? Y que en algunas configuraciones como esta es notable, ¿verdad? O es de esperar que eso afecte, ¿ok? Entonces, de hecho, si ustedes se dan cuenta, en el núcleo emisor común degenerado, perdón, fuente común degenerado, no lo consideramos, ¿verdad? Y eso que esa fue un error que yo le había mencionado. Pero en este núcleo, ¿verdad? Donde tenemos un RD y un RS, es de esperar que también haya efecto de cuerpo, ¿verdad? Porque hay una caída acá, ¿verdad? Que hemos dicho que es alrededor de 400 milivoltios. Eso quiere decir que la tensión de umbral de ese transistor, ¿verdad? Aquí dice mal esto. La tensión de umbral de ese transistor no es VTH0, ¿verdad? Sino que hay que ajustarlas, ¿de acuerdo? En VTH igual VTH0 menos gamma raíz de 2πf menos VSB menos VBS más raíz de, menos raíz de phi. ¿Se acuerdan de esa expresión larguísima para calcular el VTH? Bueno, no se preocupen, en este curso no las vamos a usar, vamos a suponer que no hay efecto cuerpo, pero teniendo en claro, ¿verdad?, en el fondo que eso va a hacer que mi diseño haya que ajustarlo un poquito, ¿verdad? Entonces, estas son otras las cosillas que capaz nos está afectando en el diseño que hicimos en LT-Spice, ¿se acuerdan? Cuando hicimos este diseño y lo verificamos en LT-Spice, no alcanzamos 4, sino que alcanzamos una ganancia 3.7. Bueno, es probable que el efecto de cuerpo ahí esté también afectando y haciendo que que la ganancia sea un poquito más baja. Pero bueno, no importa, ¿verdad? O sea, recuerden, la idea es usar el modelo más sencillo de arrancada y solo si es crítico volver a analizar con el modelo más complicado. Entonces eso, bueno, ténganlo por ahí presente. Si no consideramos, digamos, un transistor como el BJT, ahí no hay efecto de cuerpo, así que ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Sí tenemos que considerar lo siguiente. Fíjense que cuando yo me conecto en el source del transistor, estoy alterando toda, ¿verdad?, la malla de salida. Entonces, la malla de salida acá, básicamente lo que está diciendo es lo siguiente, ¿verdad? Yo tengo una malla externa menos VIN menos V colector emisor, ¿verdad?, suponiendo que la corriente va para allá. Entonces, aquí voy a tener menos VRC más VCC es igual a 0, ¿verdad? Haciendo la LVK por este lado, ¿verdad? Si ustedes acomodan esto, entonces básicamente lo que están diciendo es que este VIN, ¿verdad?, más
V colector emisor más VRC es igual a BCC. Y noten que entonces tenemos un problema, ¿verdad? Porque antes ese VI no nos aparecía en la malla de salida, por ejemplo, cuando tenías un emisor común. O sea, la máxima excursión de mi transistor se va a ver limitada. ¿Por qué? Porque recuerden, yo tengo que mantener este VCE por lo menos encima de 200 o 300 milivoltios. Si no, el transistor va a salir de la zona activa. Entonces, el VIN aquí va a afectar, ¿verdad? Porque me está limitando aún más, ¿verdad? La posibilidad de excursión, recuerden que la excursión la da VRC, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, aquí tiene un VOUT. La máxima señal que yo tengo acá de salida es equivalente a la caída de tensión VRC, ¿verdad? Ustedes definen aquí VRC. Ustedes pueden darse cuenta, ¿verdad? Que VRC entonces es igual a menos VOUT, ¿verdad? En términos de pequeña señal, ¿verdad? En términos de corriente alterna, ¿verdad? Por eso vamos a ponerle aquí, tal vez, quise hacerlo minúsculos, pero ahí minúscula, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un problema, ¿verdad? Ese VRC no puede ser muy grande porque ahora no solo estoy teniendo que cuidarme de no bajar acá de cierta caída de voltaje, 200 milivoltios, sino que además ingresa este VIN. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Veámoslo así. Yo tengo que, de alguna manera, recordar que cuando este transistor está conduciendo, tengo aquí aproximadamente 800 milivoltios. ¿Ok? La regla es que esta tensión no puede ser menor que VB. O sea, aquí yo voy a tener, en el peor de los casos, ¿verdad? Cuando tengo mucha excursión, 0 voltios. ¿Ok? Puesto que el transistor tiene que conservar la LVK, ¿verdad? Recuerden que eso lo vimos en activos, ¿verdad? Menos V base emisor más V base colector más V colector emisor tiene que ser igual a 0, ¿verdad? O sea, hay que respetar la LVK del dispositivo, ¿verdad? Si una de ellas es 0, ¿verdad? Si V base colector es 0, que sería el caso donde estamos justo en el borde, ¿verdad? Recuerden que V base colector 0 es el borde, menos de eso, ¿verdad? Ya cuando la tensión de la base pasa sobre el colector, el transistor deja o se sale de la zona activa porque empieza a conducir este diodo que está acá, ¿verdad? Que es un diodo, recuerden siempre que hay un diodo. Entonces, si este transistor empieza a conducir, el transistor empieza a entrar en saturación. Entonces, esta es la condición límite, recuerden. Entonces, si esto es así, ¿verdad? Si esta tensión es 0 en el peor de los casos, significa que yo tengo una tensión V colector emisor igual a V base emisor, ¿okay? Que es lo que estamos ejemplificando acá. Entonces vean que ya yo tengo un problema porque la máxima excursión de este transistor, ¿verdad? Perdón, de VRC, ya no es 200 milivoltios, sino que en ese caso son 800 milivoltios. O sea que yo le voy a restar 800 milivoltios a esto, más lo que haya en VIN, o sea que voy a comprimir todavía más la disponibilidad que tengo de V colector emisor. Bueno, eso hace que este amplificador a veces sea difícil de ajustar, ¿verdad? Básicamente ahí lo que estamos viendo es un problema de diseño que hace que este amplificador sea difícil, digamos, de ajustar y de sacarle mucha ganancia, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que buscar una manera alternativa de solucionar eso, ¿ok? O sea, tranquilidad, no es que esto va a ser muy difícil de resolver, es que ya estamos viendo que se nos puede complicar la historia. Vamos a tener que buscar algo de manera que este VIN, por lo menos en CC, no sea muy grande. Eso es lo que vamos a tratar de buscar. Que por lo menos en corriente directa, VIN no sea muy grande para no tener este problema. O sea, vamos a tener que variar un poquito el diseño. ¿Ok? Entonces es algo que vamos a ver más adelante. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? La misma ecuación, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad? Que tiene que respetarse esta igualdad, ¿verdad? VCC menos VB es igual a VCC menos V base emisor más VIN, ¿verdad? Porque es lo que estamos viendo acá, ¿verdad? VB
está en la base, y puesto que aquí hay 0 voltios, está también el colector, ¿verdad? Si suponemos la condición extrema, ¿verdad? Justo el límite. Por lo tanto, tengo esta relación, ¿verdad? VSC menos la tensión de polarización tiene que ser igual a VSC menos V base emisor, que sería igual a V colector emisor, más VIN. Si VIN tiene un componente en CC. Esta restricción es muy complicada, entonces lo que vamos a tratar de hacer es evitar esto. Vamos a tratar de evitar que haya un componente en CC en VIN. Eso es lo que vamos a tratar de hacer para que esto no se cumpla. ¿Okay? Vean, recuerden, la idea de la ingeniería no es resolver todo numéricamente, ¿verdad? Y conocer todo analíticamente, sino si encuentro un problema, a ver cómo me lo quito de encima. Entonces, este es un problema que tenemos que quitarnos de encima. Vamos a ver cómo nos lo quitamos. De nuevo, ¿verdad? Se puede derivar una ecuación de ganancia máxima que es igual a lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Para el emisor común, ¿verdad? O sea, yo puedo derivar esa ecuación de ganancia máxima, recordando, ¿verdad? Que la ganancia es GM por RC, ¿verdad? En este amplificador. Y bueno, esto fácilmente ya lo demostramos, ¿verdad? En unas diapositivas anteriores. Esto se traduce en esta ecuación, ¿verdad? Que esa es la ecuación límite de ganancia, digamos. Eso es lo que me da la ganancia máxima. Recordando, ¿verdad? Que IC por RC es VRC y que VRC, ¿verdad? Es igual a VCC menos V base emisor cuando VIN es igual a 0. ¿Verdad? Entonces recuerden esto, ¿verdad? Ustedes aquí esto lo podemos repasar, ¿verdad? Esto sería igual a IC por RC es VRC, ¿verdad? Sobre la tensión térmica, ¿verdad? Si VIN es igual a 0, si esto es igual a 0, entonces esto es igual a VCC menos V colector emisor, ¿verdad? Y si estamos en el punto límite donde V base y V colector son iguales, que es el punto límite, recuerden, estamos tratando de evitar caer en esta zona, ¿verdad? Queremos estar en esta zona, entonces este es mi punto límite. Yo sustituyo V base emisor por V colector emisor y porque aquí tengo que tener V base colector 0 y obtengo esta expresión. Pero vean que esta expresión supuso que VIN es igual a 0. Si VIN no es igual a 0, entonces empezamos a tener problemas y la ganancia es menor todavía. Entonces, ergo, mucha palabra para decir, vamos a tratar de evitar que VIN tenga un componente en CC. ¿Ok? Eso es todo lo que quise decir después de tanta explicación. Vamos a tratar de evitar esto. Igual vamos a hacer un ejemplito. Vamos a hacer un ejemplito suponiendo que no la podemos eliminar. Supongamos que tenemos un termómetro que tiene un nivel de DC igual a 600 milivoltios para temperatura ambiente y las variaciones de temperatura, ¿verdad? Se van a medir en función de los cambios que haya en ese VIN, ¿verdad? En el tiempo. ¿Okay? Y me dan estas características de diseño. Me dicen, bueno, tu corriente colector tiene que ser igual a 0.2 miliamperios, beta igual a 100, esta es la corriente de saturación en reversa de Q1, y me dicen que VSC es igual a 1.8. Y me piden encontrar el circuito, los valores de resistencia necesarios para RC y para el divisor de voltaje que voy a usar para generar VB. Recuerden que VB significa tensión de polarización, V-bias. Es una tensión en CC, entonces es algo que yo puedo generar a partir de un divisor de voltaje, tal cual hicimos, ¿verdad? En el ejemplo con el divisor común. Bueno, y me preguntan cuál es la máxima ganancia de este circuito. ¿Cuál es la ganancia de este circuito? Bueno, aquí digamos, puesto que yo tengo la corriente, puedo encontrar GM, ¿verdad? GM es igual a IC sobre BT. ¿Ok? Y puedo encontrar la ganancia, ¿verdad? Igual a GM, ¿verdad? Sobre RC, que sería igual a IC por RC sobre phi-t. Bueno, queremos llevar la ganancia al punto tal que este transistor se mantenga o esté en el borde, ¿verdad? De salirse de la zona activa, ¿ok? Entonces, yo sé que voy a tener una caída de voltaje acá, ¿verdad? VRC.
Y cuando el amplificador tenga ganancia máxima, este VRC va a ser máximo, ¿verdad? VRC va a ser igual a VCC, ¿ok? Menos V colector emisor, menos la tensión en el termómetro, ¿verdad? Que son 600 milivoltios. ¿Ok? Acá yo tengo que averiguar V base emisor, ¿no? ¿Verdad? Tengo que encontrar ese V base emisor. Para poder ver, digamos, aquí la relación entre la tensión base colector, ¿verdad? Recordando que a mí me interesa estar en el borde, yo quiero analizar el caso, ¿verdad? O sea, a mí lo que me interesa es analizar el caso donde VBC es igual a cero. Por lo menos para este problema me interesa, en realidad no quiero estar siempre ahí, ¿verdad? Bueno, V base emisor, ¿de dónde lo podemos obtener? A ver, ¿cómo se les ocurre a ustedes? Vamos a empezar a dar puntos extra, a ver si están atendiéndola. Ok, V base emisor, ¿a qué es igual? Profe, habría que se cumpliera la malla que usted había dicho al inicio, que dice que menos el voltaje de la base del emisor más de base colector más V de colector emisor tiene que ser igual a cero. Sí, pero yo no tengo esta, yo no tengo, está bien, no, eso hay que cumplirlo, pero yo no tengo V colector emisor, ¿verdad? Está bien. Y se puede calcular bueno, con la ecuación que usted puso ahí, de VCC menos V colector emisor menos 600 milivoltios. Mm, no, porque es que yo no sé cuánto es VRC, yo necesito encontrar VRC. Ah, ok. Ok, guárdese las mallas nos van a ayudar, pero necesitamos una ecuación más fundamental. Este V Con la base emisor a corriente, qué es igual, o la mejor dicho, este IC a qué es igual según la ecuación fundamental del transistor. beta veces la corriente que hay por ahí. O sea, Aún la ecuación, la corriente del colector es beta veces la de la base. O era sí, al revés. Creo que no, beta veces la de la base, está bien. Ah, ok, Pero ok. aún más fundamental que esa, que tiene que ver con los parámetros físicos del transistor. ¿A cuánto es igual IC? Como dispositivo, ¿a cuánto es igual IC? Ahí sí no me recuerdo. Ok, vayan recordando, ¿verdad? Yo necesito que ustedes eso lo traigan de activos y que si no lo tienen en el formulario, recuerden, IC igual a la corriente de saturación en reversa. Esa es la ecuación de un diodo, ¿verdad? Por la exponencial de V base emisor. Por eso necesito que empiecen a hacer las prácticas, ¿verdad? Empiecen a hacer ejercicios, ¿verdad? Del Rasabi, ¿verdad? Tienen que hacer los ejercicios, por lo menos los ejemplos. Tenemos esta ecuación fundamental, ¿verdad? Ustedes la vieron en activos, es la ecuación de Versmol, ¿verdad? Una de las ecuaciones de Versmol. Aquí salía, aquí en realidad recuerden que es esto menos uno, ¿verdad? Pero normalmente el menos uno no lo desprecia porque con respecto a la exponencial, ya cuando el transistor está conduciendo, ese menos uno, no sé. O sea, la ecuación completa, no sé si ustedes se acuerdan, es esta, ¿verdad? Esa es la que vieron en el semestre anterior, ¿verdad? Pero nosotros vamos a despreciar generalmente este término de acá. No vale la pena andarlo cargando, ¿verdad? Porque estamos trabajando ya en un punto, ¿verdad? Donde la curva, ¿verdad? Ya es prácticamente, ¿verdad? Una exponencia. Ya estamos por aquí, ¿verdad? Por este lado, ¿verdad? Entonces, ahí ya yo puedo usar esta ecuación, ¿verdad? El menos uno es crítico en esta región. Ok, entonces yo tengo esta ecuación fundamental. De aquí yo puedo despejar, entonces, si yo tengo IC, puedo despejar mi V base emisor, ¿verdad? Simplemente ahí, recordando, ¿verdad? Logaritmos, ¿verdad? IC sobre IS es igual a E a la V base emisor sobre la tensión térmica, ¿verdad? Pues aplico el logaritmo a ambos lados y lo que me queda, ¿verdad? Es que V base emisor, el logaritmo natural aquí me va a eliminar el E, ¿verdad? El exponencial, el neperiana, me va a quedar igual a phi t, que es dado, ¿verdad? Pues estamos suponiendo siempre 26 grados centígrados, la temperatura ambiente son 27 grados centígrados, phi t por logaritmo natural de IC sobre IS. Tengan esta ecuación copiadita por ahí, ¿ok? De hecho, también hay una para VGS, ¿verdad? Después la vamos a sacar para el transistor MOS. Entonces, de aquí yo puedo encontrar V base emisor, ¿verdad? Porque vean que conozco IC, que ya me la dieron.
O sea, IC es una especificación, me está diciendo IC tiene que ser 0.2 miliamperios. Ok. Y ya me dieron, FIT lo conozco y conozco IS, ¿verdad? Porque me la dieron de la hoja de datos del transistor. Entonces de acá yo despejo que V base emisor para este circuito es igual a ver, según el libro, ahí no ponen, qué sucios. Bueno, no la ponen, o sea, que ustedes calculen. Entonces lo que están haciendo es lo siguiente, ¿verdad? Cuando estamos en el borde de saturación, yo puedo suponer que V base colector es igual a 0. O sea que esto va a ser igual entonces a USC menos V base emisor, ¿verdad? Voy a sustituir V colector emisor por este V base emisor y esto sería igual a phi-t logaritmo natural de IC sobre IS. Y todo esto menos 600 milivoltios. Vea, si yo sé que mi letra es horrible, así que después pueden ir a revisar el libro, ¿verdad? Para que les quede más claro. Entonces, si ustedes encuentran, ustedes pueden entonces encontrar este VRC de esa manera. Este sería el VRC máximo, ¿verdad? O lo pueden ver de otra manera, ¿verdad? Esta es una manera de encontrarlo más directa, de hecho, ¿verdad? Yo no sé por qué el libro no lo hace así. Porque ustedes aquí están encontrando el VRS máximo, ¿no? Entonces el libro aquí, podríamos calcularlo. Déjame sacar la calculadora, disculpe. Ay, no la saqué. Vamos a ver. Sería 0.2 exponente a la menos 3 dividido entre 5 exponente a la menos 17, logaritmo natural de eso, por 0.026. Esto es 0.754. Ok, más 0.6 menos 8. Entonces aquí me está diciendo que VRC es igual a 0.446 voltios. Hoy tengo una duda. ¿Sí? Bueno, ahí en esa misma ecuación donde usted escribió, en la parte de arriba dice que VRC es igual a USC menos VCE o es V base emisor. VCE. Ah, ok. ¿Y VCE. dónde? Pero fíjense que yo estoy diciendo que Ah, V cierto, base colector es igual a 0. cierto, cierto. Ahora sí me quedó claro. Porque recuerden, esa es la condición límite, ¿verdad? Entonces, recuerden, tratemos de conceptualizar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Si VRC es muy grande, empieza a aumentar mucho, tarde o temprano la tensión del colector es menor que la tensión de la base, ¿no es cierto? Y entonces el transistor deja de funcionar como amplificador. Se entra a la zona de saturación. Entonces, mi condición límite es V base igual a V colector igual a V base. Eso es como el límite. Y eso establece la máxima caída de tensión que yo puedo tener acá. Ese es como el borde inferior, ¿verdad? De VRC, o mejor dicho, en realidad la cota superior de VRC, ¿verdad? Si crece más que eso, el amplificador se sale de operación. ¿Por qué? Porque el colector cae debajo de la base y V base colector es positivo, ¿verdad? Cuando V base colector es positivo, este diodo que hay acá empieza a conducir, y recuerden que cuando este diodo empezaba a conducir, el transistor estaba en saturación. Recuerden, ¿verdad? Este diodo tiene que estar en inversa para que este transistor esté en la zona activa. Esos activos, eso lo vieron en elementos activos. Cuando uno hacía el análisis de corrientes, siempre postulaba V base colector en inversa. Mejor dicho, V base colector menor que 0. Entonces, el diodo está en inversa. Entonces ahora sí, yo sustituí. Aquí yo lo que hice fue pasar de V base, de V colector emisor acá. Es la pregunta que hace Johan. Vean que aquí yo usé V base emisor, porque supuse que V base colector es igual a 0. O sea, como que aquí hay un corto, ¿no?
Por eso es que V base colector es igual a V colector emisor en esta condición. Y eso que me va a dar, eso me va a dar VRC máxima. No puede ser máxima. Y entonces RC máxima va a ser igual a IC, perdón, a VRC máxima sobre IC. ¿Verdad? Que esto me da 2,23 kiloohmios. El libro lo resuelve levemente distinto, pero tiene los mismos resultados, ¿verdad? Ellos parten más bien de calcular primero V base. Yo lo hice, yo lo prefiero ver de esta manera porque si una vez vamos a la malla exterior, que es la que, ¿verdad? Me preocupa. Pero pueden resolverlo como lo hace el libro también. Véanlo en el capítulo, por favor. Estudien ese problema. Para que vayan viendo dónde van saliendo las ecuaciones. Todos claros, vean, prefiero repetirlo otra vez. Si hay alguien que me dice, profe, la verdad no lo entiendo, ¿lo puedo volver a hacer? Lo hago. Entonces, así como para ver si me quedó claro, al inicio se definió, bueno, la ecuación V de colector emisor, pero como se está en cero, entonces es un corto, como dijo usted, entonces es igual a la que averiguamos abajo. Es que no puedo señalar aquí como para... Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacerlo acá. Está bien, lo vamos a hacer así. Está bien. Ya me va parando. Yo prefiero porque vean, en realidad todos los problemas, o muchos de estos problemas se resuelven igual, aunque sean emisor común o base común se resuelven igual. Entonces, vamos a dibujarlo acá tal vez. Yo sé que mi letra es horrible, vea, si no vayan al libro. Ok, cualquier cosa vayan al libro. Tenemos este circuito. Aquí tengo una fuente. Esto es VIN. Ok. Aquí tengo VB, que no sé cuál es. Tengo que calcularlo, ¿verdad? VB. No sé cuánto es. Me dicen lo siguiente, me dicen, yo quiero la máxima ganancia. No sé cuánto es. ¿Cuánto es la máxima ganancia? Ok. Aquí yo tengo BCC y RC. BCC es 1,8 voltios. Pues si ustedes hacen una LVK por acá, definiendo las tensiones, recuerden que las tensiones se definen de manera arbitraria, pero luego hay que ir manteniendo las polaridades. ¿No? Definiendo las tensiones de esta manera, ustedes simplemente plantean, ¿recuerdan cómo plantear una LVK? Dicen, empezando por abajo, menos VIN, menos V colector emisor, menos VRC, más VCC, igual a 0. Esa es la LVK de la malla externa. Esta de acá. ¿Están de acuerdo? Siempre la LVK y la LSK lo salvan a uno. ¿Qué pasó, Johan? Uno que sí. Ok, entonces, yo lo que digo ahora es yo lo que necesito es encontrar VRC. ¿Por qué? Bueno, ya yo conozco IC, porque ya me la dieron. Me dijeron IC es igual a 0,2 miliamperios. Puesto que yo sé que a V maxi va a ser igual a GM por RC, que es igual a IC. Recuerden, GM en el transistor, BJT siempre, la corriente colectora entre la tensión térmica por RC. Para yo encontrar a V máxima, lo que tengo que encontrar entonces es RC máxima, ¿verdad? Porque esto yo no lo puedo tocar, ¿verdad? Ni IC ni FIT. Ok. Entonces yo tengo aquí una RC máxima. Es claro que si IC es constante, eso me va a definir una VRC máxima. Entonces, a mí me interesa encontrar la VRC máxima que yo puedo tener en el circuito. Ok, entonces aquí es donde viene el concepto que ustedes, yo sé que es complicado, o sea, eso es lo que yo quiero que ustedes, este es el concepto más, digamos, complicado. El resto son mallas y números. Si ustedes entienden esto, el resto lo saco. ¿Cuándo sale de la zona activa este transistor? Cuando VC, BC es igual a 0. Este es el borde
de saturación. De nuevo, a mí me gusta que ustedes tengan la intuición de por qué, sin acordarnos de las fórmulas. O sea, no es necesario acordarse todas las fórmulas del semestre anterior. Ustedes saben que entre el colector y la base, o sea, que yo puedo ver un transistor, ¿se acuerdan? De hecho, es la base del modelo Eversmall, ¿verdad? Yo puedo ver un transistor como dos diodos de base delgada, así conectados, ¿no se acuerdan? Que esa es la base, ¿verdad? Del modelo de Eversmall. Lo que pasa es que le voy a complementarlos con dos fuentes de corriente acá, pero digamos que esa es la visualización inicial, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, para que este transistor esté en la zona activa, V, base, colector, tiene que ser menor que 0. Para que el transistor en zona activa. ¿Se acuerdan de discretos? Y si no se acuerdan, no importa. Esta es la regla. Este diodo tiene que estar en inversa. Si este diodo se pone en directa, el transistor deja de amplificar. Listo. Entonces yo tengo que asegurarme de que V colector a lo sumo sea igual que V base. Si cae debajo, estoy en problemas. Entonces, fundamentalmente lo que yo estoy diciendo acá es que acá tiene que haber una tensión que no puede ser menor que 0. Perdón, la puse al revés. Bueno, aquí está, ¿verdad? Puede ser. VBC tiene que ser menor que 0. Entonces, la condición límite es que aquí haya 0 voltios. ¿Verdad? Si aquí hay 0 voltios, recordando la malla que hicimos antes, ¿verdad? Qué feo me quedó esto. Tengo ahí total, no hace nada. Recordando, ¿verdad? Que si yo hago una malla alrededor del transistor, ¿verdad? Lo que tengo es que V base emisor. Aquí me quedo colector, pero es una E, ¿verdad? Base emisor más V base colector más V colector emisor es igual a 0. Esa malla se tiene que cumplir, ¿verdad? Esta es la LBK alrededor del transistor. Si V base colector es igual a 0, en el borde de saturación, V colector emisor es igual a V base emisor. Y V base emisor es igual a phi t por la ley fundamental del transistor, logaritmo natural de IC sobre IS. Ahora sí. Entonces, Profe, mucho más claro ya. perfecto. Yo sé que a veces hago mucho enredo, por eso les pido que ustedes me lo vuelvan a pedir. Entonces, menos V, Profe, ya sé cuánto tengo es, una ¿verdad? V es pregunta. 600 milivoltios. Perdón. Yo tengo una consulta. Dale, 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 Iron. Ok, en este caso el problema nos pregunta por la ganancia máxima, Sí, pero, o bueno, ya sea que el problema nos dice o que nosotros queramos apuntar hacia la ganancia máxima, es cuando nosotros lo llevamos el valor de VC al borde de saturación, porque realmente creo que era que VC fuera menor o igual que cero, pero sí. si apuntamos a valores máximos, igual lo llevamos al borde. Lo exacto, lo están llevando al borde. Ok. Entonces, en realidad, ustedes luego van a tener que ajustarse para abajo, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? Después ustedes van a tener que ver cómo se ajustan para abajo, pero ustedes ya por lo menos saben el límite. Ok, que ¿Sí? cuando apuntemos a valores máximos, prácticamente se hacen con las dos reglas, la de intentar ajustar el VBC y que VB casi siempre sea VB más el componente que le esté entrando ahí. Exactamente. Vean que todo este problema nace de que estos son 0.6 voltios, ¿verdad? Entonces vamos a ver luego cómo nos eliminamos esto. Pero la regla de saturación, ¿verdad? Sigue siendo la misma. Y de conducción. Entonces ustedes aquí ya lo que hacen es simplemente sustituir todos estos valores acá,
0.6 milivoltios, esto de acá que les daba 0.756, creo que era, ¿verdad? Que nos dio 0.754. Sustituyen esto acá, USC saben que es 1.8 y encuentran que VRC máximo es igual a lo que les dije, era 0.446 o 0.445 voltios. Y esto es igual a IC, ya lo conocemos, por RC máximo. Y de aquí ustedes despejan que lo máximo que ustedes pueden poner de resistencia es 2.23K. Entonces, para terminar de responderle Yaron, van a tener que usar una resistencia menor. Es probable, para tener mejor excursión, ¿verdad? Okay, pero Esa sí, iba a ser mi siguiente pregunta una vez que dijo eso. sí, Gracias. entonces luego uno va a tener que ajustar. En realidad eso lo van a ajustar a ojímetro, ¿verdad? Si aquí tienen, así se le dice literalmente ojímetro, ¿verdad? Qué técnico, ¿verdad? Pero si aquí su tensión, mínima va a ser, ¿cuánto va a ser V colector? Fíjense, V colector mínima es igual, bueno, V colector, no V colector emisor. V colector mínima y la tensión que hay acá, VC, va a ser igual a VCC menos VRC, ¿no es cierto? Máximo. Entonces, ustedes nada más restan, ¿verdad? V colector mínimo va a ser 1.8 menos 0.46, ¿verdad? Entonces, esto de acá, ¿verdad? Entonces, esto va a ser igual a 1.8 menos 0.446. O sea que ustedes ahí van a quedar limitados a 1.354 voltios. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Lo más probable es que van a tener que bajar este valor de VRC, ¿verdad? O sea, hacerlo un poquito más pequeño para que esta tensión, ¿verdad? De alguna manera pueda excursionar más. Pero eso es un problemita que luego vamos a eliminar, como les digo, simplemente ajustando que este VIN no sea 0.6, que sea mucho más bajo. Bueno, y entonces ya con eso resuelven este problema y luego sustituyen acá en esta fórmula de AV y encuentran que AV máximo es igual a 17.2 voltios sobre voltio. Este es un valor muy alto de ganancia, como les digo, muy agresivo, ¿verdad? Normalmente a veces uno se conforma con 10, entonces ahí es donde uno va a poder bajar un poquito de RC para que no sea una ganancia 17, sino que sea una ganancia 10. Pero bueno, igual vean, aquí la manera es hacer los ejemplos, practicar, que se vayan ustedes apropiando de los números, de las fórmulas, para que se sientan cómodos, ¿ok? Entonces vamos a parar acá por 10 minutos y nos vamos a ver entonces a las 2. Nos faltó calcular VB, pero VB es bien trivial, ¿verdad? Ya este ejemplo lo hemos dicho, ¿verdad? Si yo supongo que aquí tengo un divisor de voltaje, ¿ok? R1 y R2 para generar VB, utilizo el mismo procedimiento que usé para resolver el emisor común, ¿verdad? Que es suponer que esta corriente por acá es 1/10 de IR1, esta corriente IB. Vamos a suponer que IB es igual a 1/10 de IR1. Y luego calculan VB, ¿verdad? VB es igual a V base emisor más 0.6 más VIN, ¿verdad? Las dos cosas los conocemos y esto es igual. Si yo aplico esta regla de que IB es 1/10 de IR1, esto es aproximadamente igual a VSC por R1 más R2. Y R1, esto de acá, ¿verdad? Sería igual a 1/10
aproximadamente de USC entre R1 más R2. Entonces ahí con eso despejan, ¿verdad? Las dos resistencias. Es el mismo procedimiento que hicimos para el emisor común. Y luego verifican, ¿verdad? Realmente que... Pero ahí ya no hay que verificar porque de hecho lo diseñamos de esa manera. Bueno, vamos a parar 10 minutitos. Nos vemos a las 2:10. Perdón, a las 2 pasaditas, 2:02. ¿Ok? ¿Está bien? Vamos a
Ok. Bueno, acá vamos de vuelta. Ok. Bueno, entonces les voy a subir el ejercicio resuelto para que lo tengan por ahí, el que acabo de hacer en el PDF, por si lo quieren ver más claro, para que lo tengan ahí anotado. ¿Qué pasa con el MOSFET? Con el MOSFET tenemos el mismo asunto. Recordemos, ¿verdad? Que la condición fundamental de saturación alternativa, ¿verdad? Es esta, ¿verdad? V gate drain tiene que ser menor que la tensión de umbral del transistor, ¿verdad? Entonces, si yo supongo que aquí estoy en la condición, digamos, máxima, ¿verdad? Este es V gate drain máximo, igual a VTH, yo puedo decir que V drain, ¿verdad? Entonces es igual a V base, pero V base no, V bias, la tensión de polarización menos la tensión de umbral. Estoy ahí en el borde de saturación, ¿verdad? Recuerden, ahí estoy justo. Qué feo me quedó ese transistor, ¿verdad? Parece un transistor de canal corto de los más modernos. Estoy, digamos, en este punto, ¿verdad? VDS SAT. Yo quiero estar siempre a la derecha de esa curva, ¿verdad? La curva VDS sobre IDS, ¿verdad? ID. Entonces, como yo quiero estar a la derecha, no puedo, ¿verdad? Superar, ¿verdad? Esta tensión de umbral. Entonces, V drain es igual a V bias menos V tensión de umbral. Eso es lo mínimo que puede bajar la tensión V out. Este es V out. Vean que toda esta tensión está cayendo sobre RD, ¿verdad? Recuerden que V out es igual a menos VRD. Si yo supongo esta polaridad, ¿verdad? Para VRD. ¿Okay? Entonces, lo mínimo que puede caer esa tensión es V bias menos VTH. Por lo tanto, para mantener el transistor en saturación, pues yo tengo que asegurarme de no caer en V-drain debajo de esto. Y recordando que V-in también tiene una tensión, ¿verdad? Acá, que puede estar moviéndose sobre algún valor de tensión, puede ser un valor igual a 0 o un valor en CC, eso puede ser un problema que dificulta, ¿verdad?, el mantener el transistor en la zona de saturación. Entonces, normalmente también, igual que en el BJT, vamos a tratar de lograr o de hacer que este VIN venga en CC montado sobre 0 voltios, para que esta excursión que hay acá sea mínima, ¿verdad? Va a ser mínima porque es un amplificador de pequeña señal y se va a mover alrededor de 0 voltios. De manera que no voy a tener problemas con este transistor. En el MOS es todavía más delicado este problema, ¿verdad? Entonces, aún más tenemos que asegurarnos de que la señal de entrada VIN no tenga un componente de corriente directa. Entonces, aún con más razón tenemos que buscar una solución a ese problema. Entonces, ni siquiera vamos a hacer un ejemplo con esto, aunque lo hacen en el Rasabi, porque la verdad yo quiero evitar esta condición. Entonces, mejor busquemos cómo solucionarlo. Bueno, de nuevo pensamos, ¿verdad?, que la impedancia de entrada de este circuito, ¿verdad?, es mirando hacia el emisor o hacia la fuente del transistor. Noten que ya yo he calculado, ¿verdad?, la impedancia de entrada de este circuito. Fíjense que ya la conozco, ¿verdad? Es la impedancia de entrada mirando hacia el emisor de un transistor cuando la base está en tierra en AC. Sabemos que en ese caso esa resistencia es igual a 1 sobre GM. ¿Qué sucede, verdad? Que en la vida real, digamos, y esto es algo muy importante, yo estoy suponiendo que eso es VB, ¿ok? Que es una fuente ideal. Pero en la vida real, ¿verdad? Ustedes saben muy bien que este VE, por lo menos hasta ahora, como lo hemos venido construyendo, como lo hemos propuesto construir, en realidad es un divisor resistivo, ¿verdad?
sea, me causa resistencias. Bueno, aquí está VB, ¿verdad? Si ustedes hacen el análisis de pequeña señal de esto, ustedes se dan cuenta que en realidad en este circuito, este nodo de acá no está pegado a una tierra en CC. ¿A qué estaría pegado? Ahí se ha ganado hoy los puntos. Se los voy a dibujar acá tal vez para que lo vean más fácil. Voy a ver todo esto. Este VB está generado con una resistencia que viene por acá. Tampoco me gustó, quedó muy en el borde. Ahí. Así es como yo generé VB. En pequeña señal, ahora sí, yo puedo asegurar que esto no está en AC. ¿A qué estaría conectado esto? No está en una tierra en AC. ¿A qué estaría conectado? Y el divisor de tensión que hay entre sus resistencias en CC, pero en CA es que es lo que no me quedó claro. O sea, usted nos dijo que en CA eso está a tierra, pero ahora nos está diciendo que no está a No, tierra. vea. Yo supongo que esto está a tierra si en VB tengo una fuente ideal, ¿verdad? Ajá, Porque es una fuente ideal. y ¿Cuál no es la tiene impedancia resistencia, característica de una fuente ideal? 0. Cero, muy bien. Pero no hay una fuente ideal. Yo lo tuve que poner un divisor resistivo. Entonces, ya no puedo decir que eso está pegado a C en CA, ¿verdad? O sea, que tiene una impedancia ahí de entrada. Exacto. ¿Cuánto vale esa impedancia? Aquí hay una resistencia, ¿verdad? ¿Cuánto No vale esta sería impedancia? no sería el paralelo Muy de bien. R1 y R2. Se ganaron un punto los dos, Yaron y Johan. Exacto, ¿verdad? Quedan en paralelo. Yaron y Johan se ganan un punto. Oye, a ver, ¿alguien no entiende por qué ahí hay una resistencia que vale RB? Yo necesito que esas preguntas me las hagan. Si no lo entienden, este es el momento. ¿Alguien no ve por qué ahí hay una resistencia RB igual a R1 paralelo a R2? Todo lo vieron, supongo. Está bien, vean. Aquí no se trata de quedar bien, ¿verdad? Es de aprender. Entonces, está claro, ¿verdad? Recuerden, VCC yo lo puedo ver en pequeña señal como una tierra, ¿verdad? En CA. Entonces, si esto es una tierra en CA, en el análisis de pequeña señal está claro que R1 queda en paralelo con R2 y que VB, que está aquí, ¿verdad? Ya no está pegado a AC, está pegado a través de un RB igual a R1 paralelo a R2. Entonces, si esto es así, ¿cuánto vale Rin realmente? Vale 1 sobre Gm. No, profe, ya habría que considerar eso. Exacto, y ustedes sabían muy bien, ¿verdad? Decimos el análisis, que eso sería igual a más un RB dividido beta más 1, ¿verdad? O sea, hay que considerar ese Rin, ¿verdad? Y ese análisis lo hicimos en clases anteriores, ¿verdad? Entonces no queda otra, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podría yo eliminar esta resistencia? ¿Cómo puedo hacer que esta resistencia desaparezca, tienda a cero? También se le colocaría un capacitor, ¿no? Exactamente, muy bien. Hoy viene bien estudiado, Johan, me parece excelente, ¿verdad? Yo puedo colocar acá un capacitor CB. Profe, Entonces, pero no es como al otro lado o ahí también funciona.
Ahí funciona perfectamente. Porque fíjese que ese capacitor en CA Sí, es cierto, cortocircuita hace un R1, círculo corto. cortocircuita R1 y R2, ¿verdad? Ah, ok, ok. ¿Verdad? XC, B, yo voy a definir entonces, ¿verdad? Esto como 1 sobre 2pi FC. Tiene que ser menor o igual que ¿cuánto? Que un décimo de quién. ¿Contra quién, contra cuál resistencia me conviene contrastarlo? ¿Contra RB o contra 1 sobre GM? Contra 1 sobre GM, si no me Sí, equivoco. ¿verdad? Pero vamos siempre contra 1 sobre GM, ¿verdad? Porque sabemos que esa es la más crítica. Entonces, aquí ya tengo la formulita para calcular ese capacitor. Rápidamente. Porque recuerden, lo que yo quiero hacer es que eliminar esto, ¿verdad? Entonces yo lo que voy a decir es, esto me va a quedar en paralelo con XC, ¿verdad? Que también se ve dividido beta más 1, ¿no es cierto? Entonces, XCB me conviene que sea mucho menor que 1 sobre GM, ¿verdad? Porque si yo hago esto mucho menor que GM, en el paralelo con RB, igual se me va a ir RB. Ahora, fíjese que aquí hay un parámetro beta más 1. Yo podría hacer un poquito más laxo, ¿verdad? Ok. Y considerar que en realidad lo que yo tengo que atenuar es beta más 1, ¿verdad? XCB sobre beta más 1 es en realidad lo que yo tengo que atenuar, ¿verdad? Porque ese capacitor se me va a ver atenuado también. Entonces yo podría, ¿verdad? Jugar con esto, ¿verdad? Y entonces suponer, ¿verdad? Que esto es esto, por beta más 1 acá y mandar el beta más 1 para allá. Y entonces el capacitor me queda un poquito más pequeño de lo que lo necesito. Yo no tengo problema si lo haces en ese beta más 1, en el libro recomiendan hacerlo, ¿verdad? Fíjense que ustedes acomodan esto les va a quedar entonces que 1 sobre 2pi FC tiene que ser menor o igual a beta más 1 sobre 10 GM. Esta es la fórmula que usa el libro, ¿verdad? Entonces el capacitor es un poquito más pequeño de lo que uno lo necesitaría, que está bien, ¿verdad? Pero ustedes escogen. Cualquiera de los dos es válido para que les quede más claro. Ok, bueno, no es que cualquiera de los dos es válido, o sea, en realidad este del Razavi es mejor, pero no es una cosa tan crítica, digamos, ¿verdad? O sea, lo que va a hacer. Bueno, entonces aquí capaz que ustedes ahora se me están confundiendo, ¿verdad? Bueno, ya yo logré y eliminé esto, ya logré que fuera 0, ¿verdad? Cerca de 0 porque este capacitor. Pero ustedes se fijan en este REIN y me dice, y profe, pero usted me había dicho que un amplificador de voltaje, de tensión, siempre tiene que tener una impedancia de entrada alta. Y 1 sobre GM ya sabemos que no es una impedancia de entrada alta. 1 sobre GM puede andar alrededor de 50, 100, 200 ohmios. No es una impedancia de entrada alta. ¿Para qué sirve este amplificador? Bueno, tiene razón. Este amplificador parece que más bien nos fuimos para atrás, ¿verdad? Si ustedes calculan el ROUT en este amplificador, no lo hemos hecho, ¿verdad? Si ustedes calculan el ROUT, vamos a ver que es equivalente a RC, en el mejor de los casos. Van a ver que la ganancia es la misma que el emisor común, solo que no hay una inversión. Y el REIN cayó y no ganamos nada, excepto el hecho de que no haya inversión. Pero bueno, en realidad este amplificador, como vamos a ver más adelante, sirve como base para construir amplificadores, por ejemplo, que transforman corriente en tensión. Recuerden que cuando yo voy a conectar una fuente de corriente a un circuito, a mí me conviene que esa impedancia de carga que yo voy a conectar tienda a 0. Entre más cerca de un corto esté, ¿verdad? La carga que yo le conecto a la fuente corriente, mejor para la fuente corriente. ¿Por qué? Porque recordemos que la fuente corriente ideal tiene una impedancia de salida, ¿verdad? Sería la R out de la impedancia, de mi fuente corriente. Esa R, si no es muy alta, hace que la fuente corriente no sea muy buena. Y por ejemplo, yo podría, caso típico de conexión, que vamos a ver más adelante cuando veo la alimentación, es
conectar, por ejemplo, como entrada aquí, un diodo, digamos un diodo, un fotorreceptor. Este diodo, ¿verdad? Por la configuración que tiene al tener el ánodo pegado a tierra, queda en inversa, ¿verdad? Este diodo está en inversa, no está conduciendo. Pero ustedes saben, ¿verdad? Porque ustedes estudiaron en activos, que hay una pequeña corriente en reversa siempre en cualquier diodo, ¿verdad? IS. ¿Se acuerdan? Había una IS, una corriente de saturación en reversa en el diodo, que era la de la ecuación, ¿verdad? I diodo igual a IS por E a la V diodo sobre phi t, que es igual a la del, ¿recuerdan, verdad? ID en un diodo. La ecuación es igual a I de saturación reversa por la exponencial de V diodo, ¿verdad? La tensión del diodo entre phi t. Entonces, cuando V diodo, digamos, está polarizado en inversa, ¿verdad? Lo que teníamos en la ecuación del diodo ideal, lo voy a dibujar por acá, pues ustedes se acuerdan, era que el diodo hacía algo como así, ¿verdad? Y cuando llegaba a cero, quedaba en una corriente de saturación en reversa. Aquí yo estoy exagerando, ¿verdad? Quedaba un IO, ¿verdad? Y esta era la famosa IS, que era como una constante. Esa ecuación en un fotodiodo es una función de la luz, o sea, el número de fotones. Entonces este amplificador, digamos, serviría para monitorear una corriente en reversa, notando, ¿verdad?, que si esa corriente en reversa en pequeña señal debería ir por ahí. Y que por lo tanto Vout sería igual a menos esa corriente en reversa por RC. Este amplificador, lo vamos a ver más adelante, se conoce como el amplificador de transimpedancia. Se usa mucho, ¿ok? Se usa mucho. Entonces, en realidad, aquí sí convendría tener un amplificador que tiene una impedancia de entrada baja. ¿Por qué? Porque este diodito es en realidad una fuente corriente de pequeña señal que tiene una impedancia, de hecho, en inversa no muy alta. Entonces, a mí me conviene que esta resistencia sea muy baja. Esa es una potencial aplicación entonces de este amplificador y lo vamos a usar mucho en amplificadores de transimpedancia cuando veamos realimentación al final del curso. Y es el que ustedes tienen en sus cámaras. O sea, seguro que esos CCDs que ustedes tienen en las cámaras, que ustedes tienen acá, lo que tienen es un montón de fotodiodos de este estilo que están sensando luz, ¿verdad? Y pasan por un amplificador de este estilo, un amplificador base común o common gate, que está amplificando la luz que está incidiendo sobre esos pequeños fotodiodos para producir la imagen que ustedes ven en su cámara. O sea, es algo pervasivo, está por todo lado, ¿verdad? No sé si pervasivo es una palabra en español, pervasive es en inglés, digamos, que está por todo lado. Estoy usando anglicismos ahí. Está por todo lado, ¿verdad? Ese tipo de circuitos. Entonces se usa mucho, aunque parezca mentira. Otra aplicación puede ser en líneas de transmisión. Cuando ustedes transmiten información en el aire, digamos, la envían a una línea, digamos, al aire, digamos, al éter, o las conectan por una línea de transmisión, estas líneas de transmisión tienen que atender impedancias características muy bajas. Es inevitable por la construcción del cable. Esas impedancias características que se dan en altas frecuencias son bajas y sobre todo producen o son, digamos, requieren acoples. Ustedes recordarán un famoso teorema, espero que se acuerden. Cuando ustedes tienen algo de este estilo, un divisor de voltaje, ok. Este es V in y este es V out. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Lo hemos estado haciendo, ¿verdad? Que para que la mayor parte de V in pase a V out, necesitamos que R2 sea mucho mayor que R1, ¿verdad? Esa es, digamos, la regla que hemos venido usando. Pero, ¿qué pasa si yo pienso en términos de potencia, no en términos de corriente, de tensión? ¿Cuánto tiene que ser R1 con respecto a R2 para que la mayor parte de P-in pase a P-out? ¿Cuánto? ¿R1 o R2? O sea, ¿Cuánto ¿cuánto tiene tiene que que ser una ser? con respecto a la otra?
Y en ese caso yo diría que R2 tiene que ser muy grande y R1 muy pequeño para que todo pase por la resistencia de carga que yo lo vaya a Ok, colocar en V-out. vean, eso es algo que ustedes lo vieron haber visto en CC. Ustedes vieron el teorema de máxima transferencia de potencia. Eso se ve en CC. Sí, Que donde tienen creo que que ser iguales para que... Exactamente. Cuando es potencia, exacto. Cuando es potencia, R1 tiene que ser igual a R2. Este es el teorema de máxima transferencia de potencia. Máxima transferencia de potencia. Cuando uno está en altas frecuencias, ya uno no piensa en voltajes, uno piensa en potencia. ¿Por qué? Porque normalmente la corriente va desfasada, ¿verdad? Con la tensión. Entonces, en ese caso, se cumple que para que yo pueda transmitir la máxima potencia de la fuente que hay aquí, acá, lo más que puedo hacer es que R1 sea igual a R2 y se transmite ¿cuánto? Solo la mitad de la potencia, ¿verdad? Entonces, perdón, es cuando se transmite la máxima potencia. Entonces, ¿qué sucede? En ese caso solo se transmite la mitad del voltaje, ¿verdad? Pero esa transmisión de solo la mitad del voltaje me produce la máxima transferencia de potencia por las relaciones de corriente que hay. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo tengo una línea de transmisión de 50 ohmios, ¿cuánto tiene que ser la impedancia de entrada del amplificador? Para que haya máxima transferencia de potencia. 50 ohmios. Eso es acople de impedancia. Eso se llama acople de impedancias. Es algo que, bueno, los que están en computadores no lo van a ver, pero en electrónica es fundamental en la construcción de circuitos de alta frecuencia. Los de computadores por ahí lo escucharán cuando oigan hablar interfaces serie de alta velocidad, qué sé yo, USB, todas esas cosas, pero ellos no llegan, digamos, uno no llega como en ese nivel como a estudiar cómo acopla uno, ¿verdad? Un cable y lo pone, ¿verdad? Cómo está acoplado el cable del USB que ustedes tienen en o el cable HDMI, ¿verdad? Está su computadora, pero todos esos cables están acoplados siguiendo este principio de la máxima transferencia de potencia, porque si no hay acople, de hecho, lo que va a haber son lo que se conoce como reflexiones y la señal se va a distorsionar. Entonces, esos son temas ya más avanzados, no se preocupen. Lo único acá que tiene que quedar claro es que a mí me conviene también tener amplificadores que tienen impedancias de entrada altas y bajas cuando tengo que hacer acoples de alta frecuencia. Entonces, por eso es que el amplificador base común, common gate, también se utiliza mucho en líneas de transmisión o como receptores o amplificadores de recepción en antenas, porque las antenas también tienen una impedancia muy baja. Okay. Y bueno, eso es fundamental. Entonces el amplificador en realidad tiene una aplicación, ¿verdad? Ya vimos una, acoplar fuentes de corriente. Otra es casos donde transmitimos en muy alta frecuencia. Entonces, a pesar de que tengas impedancia de entrada baja, vamos, es útil. En el caso de la impedancia de salida, fíjese que ya ahí pues es claro, ¿verdad? Que en este amplificador, vamos a dibujarlo acá. Es claro que en este amplificador, si yo quiero encontrar Rout, tengo que eliminar esta fuente, ¿verdad? Recordarlo que las fuentes independientes de entrada se eliminan. Y al eliminar esta fuente, ¿verdad? Me queda este circuito, ¿verdad? Y fíjese que este circuito, pues es ni más ni menos que el mismo emisor común, ¿verdad? Entonces, por eso la impedancia de salida del base común es igual a la impedancia de salida del emisor común. No tenemos que calcularlos. Ahora, pregunta, ¿qué pasa si esta fuente tiene una resistencia asociada acá? Que es la que estamos haciendo aquí. ¿Qué pasa si hay una RSA acá en la fuente? Digamos, la fuente tiene una resistencia asociada. ¿Cuánto es el Rout? Bueno, primero veamos qué pasa con la ganancia. Si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Ustedes tienen un circuito equivalente a la entrada de este estilo, ¿verdad? Ustedes están mirando hacia X, están mirando 1 sobre GM, que es esta resistencia de acá. Y en este circuito tienen
RS. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, podríamos hacer el famoso, ¿verdad? Recuerden la intuición, la regla de intuición. No tenemos que pensar nada más. La regla intuitiva sigue funcionando. La ganancia en este circuito va a ser igual a la impedancia en el colector sobre la impedancia vista hacia el emisor más la impedancia vista desde el emisor. Esta es la ganancia. Vean que se atenúa en función de RS. Lo cual es la de esperar, ¿verdad? Por el divisor de voltaje que tenemos acá. Noten que podríamos probarla por pequeña señal, pero no lo vamos a hacer. Vean que esta ganancia se parece a ¿cuál? ¿A qué configuración del emisor común se les parece ese? Al emisor común degenerado, ¿verdad? Es exactamente la misma ganancia, ¿verdad? ¿No es cierto? Solo que le falta el menos aquí, ¿verdad? Entonces, como les digo, ya no hace falta hacer tanto análisis de pequeña señal porque podemos usar lo que conocemos del emisor común, ¿verdad? Solo sabemos que se elimina el menos acá. Aquí tenemos, por ejemplo, un amplificador base común usado como amplificador de antena. Como las antenas tienen una impedancia característica muy baja, necesitamos que este amplificador también tenga una impedancia característica muy baja, igual a RS, ¿verdad? De hecho, entonces en este amplificador, RS tiene que ser igual a 1 sobre GM. O sea que ya yo puedo diseñar este circuito, ¿verdad? Para que haya máxima acople, digamos, máxima transferencia de potencia. Si yo conozco RS y normalmente la impedancia característica de una antena es conocida, yo puedo calcular la transconductancia que necesito para mi transistor, por lo tanto puedo averiguar la corriente colector que necesito y por lo tanto puedo encontrar cuánto es el VB que necesito para diseñar mi circuito. Ahora, en la vida real, yo sé que si aquí yo tengo una impedancia característica en mi fuente, la impedancia vista hacia el colector del transistor va a variar. Pero no es necesario hacer el análisis que aquí hace el Razavi. Si yo quiero calcular la resistencia vista hacia el colector, recuerden, lo que tengo que hacer es eliminar la fuente de estímulo y poner una fuente de prueba en Vout. Pero vean que si ustedes hacen esto, si consideramos que VB es 0, eso sí, esto es muy importante. Si consideramos que RB es igual a 0, yo puedo retransformar este circuito en este de acá. ¿No es cierto? Y voy a encontrar, perdón, voy a encontrar la resistencia mirando hacia el colector RB. Pero ustedes este circuito ya lo conocen. Este circuito es equivalente al amplificador emisor común degenerado, así que no tenemos ni que pensar, ¿verdad? Lo que tenemos que encontrar es esta R, él le pone Rout 1. Esto de acá es la impedancia que ya conocíamos para el emisor común degenerado. No tenemos que volver a calcular. Y la resistencia de salida va a ser toda esta impedancia calculada, ¿verdad? Paralelo RC. Está acá. Entonces, básicamente esto lo que quiere decir es que si RE aparece, no se preocupen, ¿verdad? Para la impedancia de salida, ustedes ya conocen la fórmula, es la impedancia del cascodo, perdón, del cascodo del emisor común degenerado, que sería esta de acá, ¿verdad? Y esa impedancia paralelo con RC, la impedancia total, digamos, sabiendo, ¿verdad? Que la resistencia total de mi circuito es el paralelo de lo que veo hacia el colector con lo que veo desde el colector hacia tierra. Entonces, por eso tampoco vamos a hacer el análisis de pequeña señal. No tiene sentido terminar haciendo todo un análisis para encontrar lo que ustedes ya encontraron en la tarea que me hicieron, ¿verdad? O sea, nos podemos aprovechar de lo que ya conocemos.
Recuerden que esta es la fórmula extensa, ¿verdad? Pero que normalmente esta fórmula se puede resumir, ¿verdad? Despreciando esto de acá en RO más RO GM por R paralelo RP, que también se puede aproximar, y esta es la que yo siempre me acuerdo, ¿verdad? Por GM, que normalmente la que uno se acuerda, ¿verdad? Para no andar jalando todos los términos. RO por R paralelo RP. Entonces, lo que normalmente uno se acuerda, digamos, es la que utiliza para los cálculos rápidos, ¿verdad? Y eso, paralelo RC me da el RA total de este circuito. Vean que no estoy considerando este RB, porque este RB en realidad, bueno, para la impedancia de salida no produce problemas, ¿verdad? Pero para otras cosillas sí puede producir problemas. Entonces aquí están las comparaciones entre las dos configuraciones. Aquí queda claro, ¿verdad? Que a la hora de lanzar las impedancias de salida, pues tenemos circuitos equivalentes. Por eso podemos usar la misma fórmula, ¿verdad? Aquí si Vin es igual a 0, en el emisor común degenerado termino con la base a tierra. Acá, si Vin es igual a 0, termino con el emisor común, perdón, con la resistencia RE pegada a tierra también. Entonces tengo los dos casos, ¿verdad? Similares. Por lo tanto, las dos impedancias son iguales. Y bueno. ¿Qué pasa cuando la resistencia está en la base? Ok, este es un problema que pareciera muy interesante, pero de nuevo recuerden, podemos usar la fórmula intuitiva. Ok, entonces vamos a dibujarla acá. El circuito, yo evito, en realidad, si ustedes se dan cuenta, yo evito volver a hacer el análisis de pequeña señal, porque si ya probamos una cosa, ¿para qué la vamos a volver a probar? Entonces, aquí tenemos el circuito. Esto es RE. Y aquí tenemos, si quieren, hagan los análisis de pequeña señal para que repasen un poquito, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible uno trata de evitar. Aquí tenemos VOUT, aquí tenemos VIN, aquí tenemos RC, y aquí tenemos un amplificador que tiene una RB, ¿verdad? Ahí pegado a la tierra. Que esta RB puede ser, como vimos hace un rato, el paralelo de R1 y R2, ¿verdad? En la configuración, suponiendo que no hay capacitor de desacople. De nuevo, ¿verdad? Podríamos entonces planteamos aquí el nodo y empezamos a hacer mallas y nodos y toda la cosa, pero ¿para qué, verdad? De nuevo, la regla intuitiva. La ganancia de este circuito es igual a la resistencia en el colector sobre la resistencia vista hacia el emisor, que ya sabemos es 1 sobre GM más RB sobre beta más 1, más la resistencia vista desde el emisor a tierra. Sin importarse que haya una fuente, va a ser RE. ¿Verdad? Porque si ustedes hacen el Thevenin, a veces ustedes se preguntan, profe, pero esa fuente ahí me estorba para encontrar cuánto es la resistencia vista hacia abajo. Bueno, si ustedes hacen la resistencia vista hacia abajo para este circuito, este es, digamos, R1 y este es R2, ¿qué tienen que hacer con VIN para calcular R2? Tienen que hacerla 0, ¿verdad? Si la tienen que hacer 0, ¿cuánto vale R2? RE. Y o sea, que la fórmula de ganancia es automáticamente esa que está ahí. El Razavi hace todo el análisis de pequeña señal porque es un libro muy formal, no como yo. Si quieren lo hacen, ¿verdad? Y van a ver que obtienen exactamente la misma ecuación, ¿verdad? Bueno, entonces para allá, hoy le dimos duro, la verdad que estamos terminando prácticamente esta configuración, ¿verdad? Vamos a entrar, me queda un poquito, me queda, bueno, queda igual, ¿verdad? Esa es la comparación entre las dos, ¿verdad? La ganancia es la misma. Si tenemos un emisor común con resistencia en la base y un base común con resistencia en la base, ambos degenerados, bueno, en este caso un emisor común degenerado con resistencia en la base, y en este caso un base común con resistencia en la fuente y resistencia en la base, terminamos exactamente con la misma ganancia, solo que el signo cambia. Eso es lo único que quiere decir esta diapositiva. Entonces ya lo conocemos, no tenemos que hacer todo el análisis de pequeños señales. Y bueno, vamos a hacer esto y con eso cerramos la clase porque en realidad yo creo que esto no lo he probado, ¿verdad? Sí, lo probé.
Igual lo volvemos a probar, ¿ok? Como para practicar un poco. Vamos a encontrar la resistencia viendo hacia la base del transistor. Ustedes tienen dudas y me dicen, profe, yo no le compro esto porque, o sea, yo quiero que usted me diga realmente que ese RB se ve dividido sobre beta más 1. ¿Ok? Entonces, yo voy a encontrar la resistencia mirando hacia allá. ¿Cuándo tengo una resistencia en la base? Noten que arbitrariamente yo voy a suponer que RO es infinito. Vean que no hay RO en el modelo de pequeña señal. O sea, yo lo que quiero hacer es encontrar entonces, si pongo una Vx acá, ¿cuánto vale esta Ix? Pero voy a despreciar RO, porque si aparece RO, el análisis se complica un poco y la verdad que no estamos para eso, ¿verdad? En este curso. Solo en posgrado lo vamos a hacer. Ya en el curso de maestría de diseño analógico, ahí se puede hacer. Bueno, fíjense que ustedes pueden establecer acá, digamos, para hacer este análisis, para que eso ya nos quede probado, ¿verdad? Una LSK en este nodo. Y ustedes notarán, ¿verdad? Que IX, ¿verdad? Es igual a GM por VP, ¿ok? Más VP por RP, ¿cierto? O sea, IX es igual a VP por, esto es entre, ¿verdad? GM más 1 sobre RP. Que no se le fue un menos por ahí. La corriente que entra, sí tiene razón, ¿verdad? Menos IX. Gracias. Muy bien, Yaron. Yaron fue, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Que entonces está en la fórmula que me quedó, ¿no? Ok, ay, fue pucha. Se me acabó la... No toda la razón. Si no, no lo iba a poder cerrar. Bueno, ahora yo puedo decir que Vx, Vp, mejor dicho, es igual a que en términos de Vx. Vp es igual a Vx por Rp sobre Rb más Rp, ¿no es cierto? Creo que es que yo no sé, yo lo veo como que Vx o Vp y Vx está invertido el uno con el otro. Ahí está, ya le puse el menos, tiene toda la razón. Aquí le puse el menos, ¿verdad? Gracias, Yaron. Otra vez me volvió a corregir. Entonces, además, si quieren lo hago en el libro, yo no estoy viendo el libro. Ahí está, ahí está. Entonces, vamos a sustituir esto acá. Entonces, ¿qué me va a quedar? Vea que este menos se me va a ir con este menos, entonces me va a quedar, es que si no, no se me iban los menos, ¿verdad? Y X es igual, trayéndomela desde aquí, ¿verdad? A Vx por Rp sobre Rb más Rp por Gm más 1 sobre Rp. ¿No es cierto? Entonces, primero aclaremos esto un poquito, ¿verdad? Rp, si yo menos multiplicar acá, esto me va a quedar Vx sobre Rb más Rp. Y esto me va a quedar Rp por Gm, beta, ¿verdad? Rp sobre Rp más 1. ¿Ok? Esto es Ix. Entonces, yo lo puedo separar esto, ¿verdad? Puedo mandar, vamos a ver cómo lo hacemos. Mandamos este a multiplicar y este a dividir, ¿verdad? Entonces, lo que me va a quedar acá es que Vx sobre Ix es igual a Rb más Rp sobre beta más 1, que es lo que tengo acá, ¿verdad?
Y si yo separo, ¿verdad? RP sobre beta más 1 es aproximadamente 1 sobre GM y me queda RB sobre beta más 1. Entonces aquí tienes la prueba por pequeña señal de lo que intuitivamente habíamos venido aplicando hasta ahora, ¿verdad? Sí, yo creo que no se los había probado, ¿verdad? Pero igual, ¿verdad? Yo había dicho que si yo miro desde la base al emisor, la resistencia que el emisor se ve multiplicada por beta más 1, entonces yo debería esperar que si miro desde el emisor hacia la base, la resistencia que hay en la base la vea dividida sobre beta más 1. Eso es lo importante de la intuición, ¿verdad? Que uno la vaya desarrollando. Y aquí está la prueba de que la intuición es correcta. Entonces sí, RB se vea detenida, dividida sobre beta más 1. ¿Qué pasa en el MOSFET? ¿Cuánto sería la impedancia viendo hacia el source? Si esto fuera un MOSFET, ¿cuánto sería la impedancia viendo hacia el source? Solamente sería uno entre, Uno sobre GM, ¿verdad? Entonces esa es la ventaja del MOSFET. Muy bien. Si yo miro así el MOSFET, aquí solo veo 1 sobre GM. Vean que el MOSFET en principio no se ve afectado entonces por tener un divisor de voltaje ahí. O sea, en el MOSFET no hace falta poner este capacitor de desacople, ¿verdad? En principio, porque no importa, ¿verdad? Creo que es porque ya tiene un capacitor como el sistema funciona como que fuera un capacitor, ¿no? Bueno, porque ahí gate es 0, exactamente. Exactamente. Pero a la hora la verdad sí se pone, pero eso es por razones de ruido y otras cosas y compensación, pero la verdad pero no es tan crítico, no hace falta, digamos, para que funcione. Bueno, entonces lo vamos a dejar hasta acá porque ya hoy les dimos duro, perdonen. Aquí está mira, aquí está la prueba, ya la había hecho, que va, mira, bueno, ahí, ya se la sufrieron. Entonces ahí la tienen pasada bonito, ¿verdad? Ahí están los menos que me pescó Yarón, ¿verdad? Y listo. Nos vemos entonces el miércoles. Recuerden, sesión presencial otra vez. Nos vemos, si Dios quiere, los que quieren venir el miércoles. Y listo. Ahorita en un momento les subo el video. Bueno, hasta luego, profe. Hasta luego, que les vaya bien. Profe, muchas gracias. Hasta A luego. ustedes las Muchas gracias. gracias, profe. Gracias. Hasta Gracias. luego, profe. Hasta luego, Leonardo. Hasta luego. Chao.